No sé por qué, pero se me está viniendo mucho a la mente ahora y siento la necesidad de contárselos. Como testimonio personal, algunos de ustedes saben que mi abuela falleció este año y poco después mi abuelo cayó con COVID-19. Pasó en el hospital, luego en un centro de rehabilitación, y desde que él se metió en el hospital no he hablado ni visto a él. Hasta el 25 de diciembre, que una de mis tías pudo entrar en el lugar donde estaba él y con Zoom nos dio la gran sorpresa de Navidad de verle la cara de mi abuelo. ¡Qué alegría! Pero la cosa que más me llena el corazón de gozo, y doy gracias a Nancy, que fue la que me hizo como reflexionar de tan bueno que es Dios. Hoy en el servicio de las 9, mi abuelo a veces aún en 92 años busca forma de conectarse por Zoom, pero desde que falleció mi abuela no ha podido. Hoy día, a las 9 de la mañana, él se conectó, no tengo la menor idea cómo, y al final del servicio escucho la voz de mi abuelo. Aquí estoy, me dice, en la voz que reconozco desde mi niñez. A veces Dios está cumpliendo promesas y caminando con nosotros, y aún en medio de tanto que estamos enfrentando, no dejamos de parar a darle gracias, Señor, por lo que está haciendo, aún en medio de los momentos difíciles. Cabe bien con el sermón de hoy día, porque la pregunta que quiero tirar a ustedes y que me pregunto a mí misma es: ¿cómo voy a entrar en 2021? ¿Cómo vamos a pasar de este año 2020, que ha sido uno de los más difíciles en la historia moderna? ¿Cómo vamos a pasar de acá hacia 2021? Tenemos la habilidad de entrar en 2021 con los brazos caídos y la cabeza para abajo, aplastado por tanto que hemos enfrentado. O tenemos la posibilidad de escoger entrar con el triunfo de un Cristo que ha nacido en Belén y que siempre camina con nosotros. Tenemos la opción de ver tantas cosas difíciles que han pasado, dejar estar en la trauma del año pasado, o podemos entrar a sus atrios dándole gracias por lo que está haciendo aún en este momento. ¿Cómo es que usted y yo vamos a entrar en 2021? Otra cosa que fue una bendición muy grande para mí hoy día es que en el servicio de las 10:30 tuvimos a Ian, hijo de Milena, que había dicho a Susana: yo quiero leer el texto bíblico hoy. Y Milena le dijo a la pastora Yolanda: yo quiero leer el texto bíblico hoy. ¿Qué es esta postura? De entrar en 2021 diciendo: yo quiero dar mis dones a mi Dios que me ha dado vida en este año. Isaías 61, que leyó Miguel para nosotros y que leyó Ian muy bien en inglés a las 10:30, dice lo siguiente: me deleito mucho en el Señor. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación. ¿De qué está visto usted hoy día? El texto de Lucas es Jesús mismo hablando con sus discípulos, y de cierto hablando con nosotros, diciéndonos, leyéndonos la mente, porque muchos tenemos esa tendencia. Jesús diciéndonos: no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. En Isaías 61 dice que nos vamos a vestir de la salvación. A Dios sea la gloria. ¿De qué está vestido usted hoy día?
Jesús dice, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni graneros. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más vale ustedes que las aves? ¿Qué de ustedes, por mucho que se preocupa, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Cómo va a entrar en 2021 y de qué se va a vestir? Ha sido un año muy difícil, 2020. Nadie lo niega. Hay más de 300,000 muertos en este país, solamente mucho más en el mundo. Hay negocios que han sido corazón y sueño de personas que han cerrado. Hay muchas personas aún ahora mismo preocupados por el hecho que el presidente no firma un documento que permite que se extiende el paro sobre el alquiler, los beneficios en un empleo. Estamos en medio de una pandemia que no para, más bien se está aumentando. 2020 ha sido y es todavía un año difícil. Y es muy fácil en medio de eso enfocarnos en todo lo malo, todo que ha ido equivocadamente, todo que va en contra de la voluntad de Dios. Hasta que alguien nos dice, ya Jennifer, no es que escuché que tu abuelo estaba en el servicio de las 9. Oye, Eric, no es que escuché que Dios te ha acompañado aunque no pudiste estar con tu familia. Oye, Lee, no es que está con tu papá nuevamente. En medio de lo difícil, Dios está obrando. Si tenemos ojos de ver y corazones de sentir. Olu Brown, un pastor que me ha tocado mucho el corazón en esta temporada y es el autor del libro que estamos usando titulado Esperanza, dice que en la vida hay cosas que tarde o temprano cada humano va a llegar a entender que hay cosas que están fuera de nuestro control, que no podemos evitar, que son difíciles y nosotros vamos a tener que pasarlo. Jesús dice, en este mundo va a tener problemas, pero yo he vencido el mundo. Reverend Olu Brown dice que nosotros tarde o temprano, y para algunos este fue el año que aprendieron esa lección, tarde o temprano nos vamos a ver con la realidad como humanos frágiles en un mundo quebrantado. Hay cosas fuera de nuestro control, cosas que no podemos evitar, que duelen, que son injustos, que son carga, y es de nosotros cómo lo vamos a navegar. Cómo van a entrar en 2021 y cómo van y vamos a navegar lo difícil que estamos pasando ahora. Mi esposo, algunos de ustedes saben que es de Nicaragua, que creció en momento de guerra, y él me contó esa historia en esa temporada de Navidad, y creo que para él ni más ni menos la historia, pero a mí me quedó grabado. Si para mi esposo el tiempo de Navidad no es siempre un momento de mucha alegría, porque en toda su niñez los días de fiesta marcaban cambios grandes en su vida, cuando iban de abundancia a escasez, cuando iban de estar juntos como familia y cuando la guerra les separó. Me estaba contando de la primera Navidad que pasó en medio de la guerra, cuando su papá ya se había huido del país y de la violencia, habiendo participado él también en violencia. Y dos muchachos jóvenes se quedan con su mamá.
Pasaban de momentos de tener recursos donde los juguetes se compraban en Sears y los carros eran de metal con las puertas que se abrían, y hasta la fecha no hay nadie mejor que mi esposo para hacer ese sonido de carrito. Mejor que cualquier chavalito es. Pero la primera Navidad de la guerra solo habían 2 buses. Igualitos los 2 buses, uno para Edgar, uno para Jairo. Los buses eran de plástico, el mismo modelo, no tenían puertas que se abrían ni ruedas que se movían. La mamá de los muchachos, mi suegra, doña Mercedes, les da los buses y le dice: muchachos, esto es lo que tenemos para Navidad hoy día. Y por eso vamos a dar gracias. La vida siempre tiene cosas no dentro de nuestro control, cosas duras y difíciles, cosas injustas como guerra. Pero la gran pregunta que Dios tiene por nosotros es cómo vamos a navegar lo que está enfrente de nosotros. Esa misma señora, doña Mercedes, mi suegra, la mamá de mi esposo, contrató COVID este año. Estaba muy cerca a la muerte junto con mi cuñado, su hijo y otros en la familia. Y como alguien que ya sabe cómo va a entrar en 2021, ella le dice a mi esposo por teléfono: ¿y por qué no voy a dar gracias a mi Dios que me tiene viva hoy día? ¿Cómo van a navegar lo que está enfrente? ¿Cómo van a enseñar tus hijos y nietos en medio de las circunstancias difíciles? ¿Y cómo van a entrar en 2021? Olu Brown, el pastor, autor del libro, dice que hay 4 etapas de la esperanza y usa los textos de hoy día para remarcarlo. Primero dice: hay que aprender de no preocuparse. Aún en sus casas, levanta la mano si usted es uno de los que han entrado en preocupaciones que le mantienen hasta despiertos en la noche. Jesús sabe nuestra tendencia humana hacia eso. En el Evangelio de Lucas es Jesús mismo quien pregunta a nosotros, que nos dice que nuestras vidas valen mucho más que las aves. ¿Y por qué estamos preocupados por nuestra vida, por lo que vamos a comer, por nuestros cuerpos y por lo que vamos a ponernos? ¿Qué de ustedes, por mucho que se preocupe, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? Cuando estamos tomando decisión de cómo enfrentar lo que está enfrente, cómo entrar en 2021, Jesús dice: no se preocupen, porque aún en la preocupación no agreguen ni un solo día a tu vida. Más bien crea un ciclo de preocupación, y la ansiedad va aumentando, y lo peor de todo, dice Jesús, es que pierden de vista cuán valiosos son tus vidas para mí. La preocupación nos roba de recordar que Dios se cuida de nosotros, que Dios pone valor sobre nuestras vidas. Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilen, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? No se preocupan. Y cuando caemos en esa tendencia humana normal, tomamos la fe que nos recuerda
En medio de la preocupación, deja de pensar en la cosa que te preocupa y diga, mi vida vale a Dios. Mi vida vale a Dios. Dios está conmigo. La segunda cosa que quiero compartir sobre la preocupación es la tendencia que la preocupación tiene de paralizarnos. Eso es una discusión que mi esposo y yo tenemos mucho. Como les he dicho, él creció en medio de guerra. Él desde muy pequeño tuvo que enfrentar circunstancias y situaciones que le requería actuar. Y cuando yo caigo en preocupaciones, porque aún como tu pastora te confieso que me pasa, Edgar siempre me dice, Jennifer, estás en lodo otra vez. Estás pegada en lodo, dándote vuelta y vuelta y vuelta. Más bien, levantando toda la grama, creando más lodo por tus preocupaciones. La preocupación nos paraliza, pero la fe y el entender del valor que tienen nuestras vidas nos da la habilidad de tomar un paso adelante. Y cuando estamos donde no queremos estar, el primer paso de navegarlo es no quedarnos pegados en las preocupaciones. Hay que seguir adelante, confiados y creyendo que nuestras vidas tienen valor. Nosotros prendemos esas velas de Adviento como símbolos, marcando una espera de 4 semanas para el 24 y 25, cuando celebramos el nacimiento de Cristo. Pero no nos confundamos, Cristo siempre está acá. No es que en Adviento no ha llegado. Dios con nosotros, Emmanuel, es del comienzo de la historia humana. Dios está con nosotros. No nos quedemos paralizados en el lodo. Segundo, en esas 4 partes de la esperanza es la decisión de no tener miedo. Las preocupaciones nos paralizan. Pero si quedamos preocupados, ansiosos, agregando más ciclos de reproducción a esa preocupación, llegamos al miedo. Y el miedo es aún más intenso que la preocupación. El miedo es resultado de muchas preocupaciones, y el miedo no solamente nos paraliza, pero nos miente. Óigame bien. El miedo te miente y te dice que las posibilidades y tu vida es chiquitita. El miedo de 2020, si lo llevamos a 2021, te dice que nada va a ser igual, que las personas nunca van a cambiar, que tus circunstancias no van a cambiar, que tu vida va a quedar pequeño. En el nombre de Dios, vístense de la salvación y del gozo de Dios, no del miedo que te reduce. Y lo peor del miedo es que no solamente reduce a lo que nosotros podemos ver, pero reduce nuestra capacidad de creer en otras personas. Les pregunto, después de 2020, ¿usted tiene menos confianza en la capacidad de otros seres humanos ser tocado por la gracia de Dios? Después de 2020, ¿usted cree menos en el futuro que Dios tiene por usted? Peor todavía, ¿usted cree menos en las capacidades tuyas y lo que Dios tiene por tu vida? 2020 ha sido un año traumático en muchas maneras, y no estoy ignorando ni reduciendo el trauma que hemos experimentado, pero les estoy invitando en el nombre de Cristo no llevar ese trauma con nosotros como una mochila que pesa más y más y más. Más bien, Cristo vino para perdonar nuestros pecados, permitirnos comenzar de nuevo y liberarnos
de la muerte. Cristo vino a salvarnos. La palabra griega de salvación es la misma de sanación. Y parte de caminar, de navegar, aún en medio de trauma y de circunstancias difíciles, es de ir constantemente a los pies de Cristo que nos sana, que nos salva, que nos redirige otra vez hacia el futuro que Él tiene por nosotros. Algunos saben que en el servicio de las 9 hoy honramos a la vida de Jim Davis, uno de los miembros muy fieles de esta iglesia. Y cuando yo pienso en cómo él caminaba de un año a otro año en su vida, nunca jamás se me quita de la mente él arrodillado allí nomás en el altar de la comunión. Toda su vida él vino a tomar la comunión, y lo que más me impactó es que cuando tomaba la comunión, lo tomaba de rodilla y tomaba la comunión con la mano de su esposa. Jim y Sam, agarrados de la mano, rodeados delante de su Dios, pidiéndole por lo menos una vez al mes perdón y salvación en el nombre de Cristo. Cuando Sandy, su esposa, comenzó a perder su mente por el Alzheimer y no podía orientarse, no sabía dónde estaba, él, qué imagen más bonita, él la guiaba por el pasillo, la llevaba de la mano ahí, se arrodillaba con ella, agarrado de la mano delante de su Dios, pidiéndole el perdón, la sanación, la salvación y la renovación que él necesitaba. El miedo te dice que no se puede comenzar de nuevo, que el pasado dicta el presente o el futuro. Pero la fe te da una humildad y una fortaleza a la vez de seguir adelante en el nombre de Dios. Una de las cosas que me gustó de este fin de semana es que mi esposo Edgar miró una película conmigo. Te tengo que confesar que Edgar y yo somos tan distintos al escoger películas. Y estoy segura que 95% de la congregación va a preferir ver películas con Edgar que conmigo. A mí me gustan las películas más sencillas, más bonitas, donde todo sale bien, donde no hay problema. Y si hay conflicto en la película, lo tengo que ver como 5 o 6 veces para yo adaptarme al conflicto allí, para no internalizarlo y relajarme al verlo. Pero mi esposo, ese fin de semana, me regaló una noche de ver una película que yo quería. Él escogió esta película que se llamaba El Trabajador de Milagros. Y nadie más va a querer esa película. Pero lo que me gustó de la película, más que el hecho que estaba mi esposo a la par, es que la película tenía una figura de milagros, un hombre que caminaba descalzo con un pollo y un perro en su viaje. Y él llegaba a una comunidad y los milagros que él hacía fueron cambios pequeños en la vista y la esperanza de la gente. Un hombre rico que tenía mucho dinero y mucha influencia sobre las familias, terminó dando un dinero a una señora que necesitaba por sus hijos. Y el hombre, asombrado de cuánto le había impactado lo poquito que él dio a la vida de esa señora. Otro milagro de ese hombre de milagros era que un niño había dejado de hablar después de la muerte de sus padres y colectaba piedras, hasta que un día el Señor de los milagros siguió al muchachito a ver donde él había hecho a la tumba
de sus padres una decoración de piedras. Y el poder compartir su obra de arte volvió la voz al muchachito y comenzó a hablar con el hombre de los milagros. Una mujer que había tenido un accidente con una gran cicatriz sobre su cara, que no se creía ya bella ni capaz de tener amor en su vida. Por la obra del hombre de milagros, comenzó a creer en el amor otra vez. Cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas, muchas veces son cosas pequeñas que comienzan a cambiar nuestra perspectiva y que el miedo y las preocupaciones tienen menos lugar. Aún en medio del Alzheimer, agarrado de la mano con nuestros seres queridos a los pies de Cristo. La tercera componente de la esperanza, según Olu Brown, es la decisión de ser positiva. Antes yo pensaba que eso fue un poco falso. La gente que tenía esa positividad, ese gozo, esa alegría, yo siempre pensaba, es porque no han caminado por las cosas más difíciles de la vida. Pero ahora mi opinión ha cambiado de completo, porque es como dice Isaías 61, que Dios les reviste con ropa de salvación y con vestidura de regocijo. Y las personas que yo he tenido el privilegio de conocer como pastora, que han pasado por las circunstancias más difíciles y más duras, las personas que han llorado en la medianoche sintiendo que nadie está, las personas que han cruzado desierto, las personas que han esperado años para estar reunido con su familia, son las personas que me han enseñado a escoger el gozo en medio de lo difícil. Es parte de navegar las circunstancias difíciles con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la cuarta cosa de la esperanza, no preocuparse, no dejar que el miedo te hace chico tu vida. Ser positivo y escoger el gozo del Señor. Y último, ser curioso todo el tiempo. Creer que Dios está trabajando en una forma que no entendés completamente. Tener ojos de niño para ver la forma que Dios está cumpliendo promesas aún en medio, como eso que Nancy me enseñó de mi abuelo. No perder de vista el hecho que este mundo tiene dificultad, pero Cristo, momento tras momento, está venciendo el mundo. Y quiero terminar haciendo referencia al servicio que tuvimos de Nochebuena a las 11. Yo usé una poesía que había sido encontrado en un sótano en Alemania en tiempo de los nazis. Y se entiende que la poesía fue escrita por una persona judía que se estaba escondiéndose de todo lo que estaba pasando con los nazis en Alemania en ese momento. Y la poesía habla de creer en las cosas aún cuando no son muy, muy claras. Ser curioso creyendo que Dios está trabajando. Les leo la poesía. Y acuérdense que la persona que lo escribió vivía en un sótano con miedo por su vida, todavía declarando la presencia de Dios. Dice así la poesía. Creo en el sol, aunque no esté brillando. Creo en el amor, aún
cuando siento que no hay nadie allí. Aún cuando esté en silencio, creo en Dios. Creo que en medio de las pruebas siempre hay una manera de vencer. Pero a veces en este sufrimiento desespero y mi corazón llora por un refugio, por saber si hay alguien allí. Pero una voz se eleva dentro de mí diciendo, espera, hijo, yo te daré fuerza, yo te daré esperanza. Quédate un rato más. Creo en el sol aún que no esté brillando. Creo en el amor aún cuando no hay nadie allí. Aún cuando esté en silencio, creo en Dios. Y creo que en medio de las pruebas siempre hay una manera de vencer. Que algún día sea todo sol. Algún día haya felicidad. Algún día haya amor. Algún día haya paz. Como los que creen en Jesucristo, nosotros sabemos que Dios es amor, que Dios Emmanuel está con nosotros y declaramos, como dijo Jesús en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo tendremos aflicciones, pero tenemos ánimo, porque Cristo ha vencido el mundo. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.